Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, que es el corresponsal del diario Reforma de México. Pepe, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Raquel Godos, periodista española, corresponsal de la agencia de noticias EFE, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Xavier Vilá, corresponsal de Radio Francia Internacional, bienvenido a este Gracias, Juan Carlos. Viene usted amarillo porque es hincha de la Selección Colombia, como debe ser. Hoy me toca, claro, por supuesto. Yo soy medio colombiana, ya sabes. Medio colombiano, está muy bien. ¿Y cómo le ha parecido el Mundial hasta ahora? Pues muy divertido, porque ha habido muchas cosas inesperadas, ha habido partidos en los que durante 5 minutos todo podía cambiar dependiendo del resultado de la otra parte del grupo. Ha pasado en varios de los grupos, ¿no? ¿Verdad, Pepe? Y creo que está muy interesante, que la emoción está a flor de piel, y luego hay sorpresas como la de Alemania ayer, que a muchos le agrada también que Alemania deje un huequito para otros, ¿no? Sí, porque siempre gana Alemania, como decía Gary Lineker, un centrodelantero inglés, que el fútbol es un deporte donde juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania. Pero ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del Mundial? ¿Qué jugador le ha gustado? ¿Qué selección le ha gustado? ¿Qué le ha decepcionado? Pues me sorprende mucho Croacia. Creo que Croacia debe de tener... hay que poner el ojo con ellos, porque Modric, que es un jugador del Real Madrid maravilloso, aunque yo sea culé, sí, al César lo que es del César, tienen un equipo bastante fuerte, no han tenido problemas para pasar primeros de grupo, creo, ¿no? Y me parece que están haciendo un campeonato interesante. Y bueno, con Colombia el segundo partido fue muy ilusionante. Vamos a ver si son capaces de repetir hoy también esa sensación que transmitieron. Y ojalá España y Colombia no se crucen, porque ahí sí se me parte el corazón. Se complicaría mucho. Al final de este programa ya sabremos el resultado del partido de Colombia con Senegal, que se juega en estos momentos. A propósito, ¿y por qué es culé usted? Si usted es de Palencia, de Castilla... León, Castilla pues, y León. Fíjese que cuando yo era la contraria, los del Real Madrid se hizo había una parte de eso, y otra relacionada con el hecho de que cuando yo era niña el Barça apenas acababa de ganar una Copa de Europa, la del 92. Entonces era como el segundón, siempre estaba detrás del Madrid peleando, y siempre me han dado como mucha pena los segundones. Me parece que es una cosa bastante sufrida. Ahora ya estamos bastante más igualados, incluso mejor. Xavier Vilá es socio del Barcelona. ¿Por qué se dice culé? ¿Es por el sitio donde se sentaban? Sí. ¿O es por el culo? Perdón, sí, eso era el antiguo campo de las Corts, que era pequeño, y la gente había tanta gente para ver el fútbol que no cabían. Entonces realmente eso hoy en día no se permitiría. Se encaramaban en la última fila de arriba del todo y se sentaban sin respaldo. Si hubieran caído para atrás se matan, vamos. Pero si uno transitaba por la calle y levantaba la cabeza, solo veía culos. Y de ahí fue el término culé, de tanta gente que había mirando el campo. Y entonces ya se dieron cuenta de que necesitaban un campo más grande. Y cuando en el 52 Ladislau Kubala empezó a jugar con el Barça, eso fue como, yo que sé, como Messi ahora, o Cristiano Ronaldo, un fenómeno. El fenómeno húngaro del Ferencváros, que era ese equipo mítico que le ganó la Hungría, que le ganó a Inglaterra en Wembley 3-6, dando una lección de fútbol, ¿no? Pues que ahí estaban Coxis, Sibor, Kubala, esa gente. Y cuando llegó Kubala al Barcelona, necesitaron un campo más grande, y fue cuando construyeron el campo en el que todavía juegan ahora, el Camp Nou. ¿Y cómo le ha parecido el Mundial? Usted que es tan hincha del fútbol. Yo creo que Raquel tiene mucha razón, yo coincido mucho en su análisis. Bueno, podemos presumir de un croata del Barça, que es Rakitic, sí, que también está haciendo un Mundial muy bueno. Y para mí la otra selección que más me ha gustado hasta ahora es Bélgica. Tienen una serie de jugadores de las antiguas colonias, especialmente el delantero Lukaku, que es muy difícil de parar, y luego tienen un jugador maravilloso que yo querría para el Barça, que es De Bruyne, que juega en el Manchester City y que es un extremo derecho fino de los antiguos, que corre la banda, supera el lateral, llega hasta la línea de fondo y centra, tiene buen chut con las dos piernas, remata de cabeza, es muy completo, es joven. Lástima que no lo podemos tener para... Pero deberían contratarlo a usted de ojeador del Barça. La gente que va a buscar jugadores por otros lados. Pepe está impresionado. La descripción que hizo del... Bueno, ¿y México en el Mundial qué pasa? Pues bien, para arriba y para abajo, ¿no? Todas las emociones.
Realmente en el grupo que estaba Alemania, Suecia, Corea del Sur y México, pasamos México y Suecia. Yo creo que a muchos las quinielas, el hecho de que Alemania no haya pasado, se las destruyó totalmente. Es sorprendente, ese primer partido dejó ilusionados a muchos. Hubo una desconcentración tremenda en la última mitad del último partido con Suecia, donde nos metieron 3 pepinos los suecos. Y pues realmente estuvo pues al borde del alarido, y en México hubo festejos por todos lados, pero sobre todo ante la embajada de Corea del Sur, porque como Corea del Sur le ganó a Alemania, gracias a eso estamos en la siguiente ronda y le debemos mucho a los coreanos. Bueno, hay noticias, de México hablaremos mucho porque hay elecciones ya en los próximos días, el próximo domingo, elecciones presidenciales. Pero hay noticias aquí en Estados Unidos y son bien importantes, Raquel, en primer término, porque ha renunciado ayer el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Anthony Kennedy. En este país la Corte está integrada por 9 magistrados. Aquí solamente hay una corte, que es esa, la Corte Suprema de Justicia, y el juez Anthony Kennedy, que tiene 81 años, que estudió Derecho en la Universidad de Harvard y que nació en Sacramento, California, ha sido un juez que algunas veces vota del lado de los conservadores, otras veces vota del lado de los progresistas. Es como, el voto de él es como lo que llamarían en inglés un swing vote o un voto columpio, que llamaría Pepe López Zamorano, otro de nuestros colegas en este programa. La noticia es muy destacada. Aquí, por ejemplo, está el diario The Wall Street Journal, portada con lo del juez Anthony Kennedy. Aquí está la portada del periódico The New York Times y ahí están todas las otras tapas de los diarios. ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente hay los otros 8 magistrados están divididos así. Los progresistas son Sonia Sotomayor, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan. Y los conservadores son John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, que fue un magistrado nombrado y propuesto para llegar hasta allá por Donald Trump, el presidente estadounidense. El sistema aquí consiste en que es el presidente quien nomina al posible magistrado y el Senado es el que lo confirma o no. El juez Kennedy en algunas ocasiones ha votado a favor de causas progresistas en ciertas ocasiones y además ha tomado parte en fallos muy célebres. Por ejemplo, en el matrimonio homosexual votó a favor. Fue uno en la decisión del año 2000 de quién fue presidente, si George W. Bush o Al Gore, también votó a favor. Pero lo que ocurre es que como Donald Trump es el presidente, es republicano y es un hombre de derechas, pues si él propone a un magistrado conservador y lo aprueba el Senado, naturalmente puede cambiar el curso político, y repito, puede cambiar el curso político de este país durante una generación. ¿Qué opina de este fenómeno, Raquel? Bueno, personalmente estoy un poco preocupada porque el hecho de que un presidente, ya no, más allá de que sea Trump o no, tenga la posibilidad de nombrar a 2 jueces del Supremo, que es un alto porcentaje en apenas 2 años de mandato, es arriesgado para el país porque está inclinando la balanza hacia un lado o hacia otro, y además no solamente para los próximos años, porque es un cargo vitalicio, con lo cual las consecuencias pueden ser permanentes, por lo menos para nuestra generación, como bien decías. Me preocupa, por ejemplo, el hecho de que el nombramiento del próximo juez revierta derechos fundamentales como el derecho al aborto, que aquí lleva instaurado desde los 70 por una decisión que este propio juez votó a favor. Y hay cosas que evidentemente son preocupantes. Hay 2 aspectos fundamentales en esto. Uno, que los republicanos parece ser que no están dispuestos a esperar a que pasen las elecciones de noviembre, mientras que cuando murió Antonin Scalia, el último juez del Supremo que salió, estuvieron reteniendo la confirmación del juez que nominó Obama durante más de un año porque consideraban que tenía que ser elegido por el siguiente presidente. Ellos ahora argumentan que no es así. Si hubieran sido los demócratas hubiera sucedido algo similar. Lo que pasa es que en el caso de Obama fue muy destacado porque fue un tiempo muy dilatado, no eran solamente unos meses, era más de un año y fue un poco escandaloso. Pero eso, por un lado, va a afectar, y por otro, las propias elecciones de noviembre. Yo creo que los republicanos en el Congreso deben estar algo preocupados viendo cuáles son los nombres que maneja Trump, porque dependiendo de lo que pongan sobre la mesa les pueden poner en un compromiso a la hora de aprobar al candidato. Si decide poner a alguien extremadamente conservador, puede que los senadores acaben poniendo en duda la capacidad del presidente para escoger a alguien, porque pueden comprometer su propia reelección. Así que bueno, va a ser interesante, pero hay que recordar, como decía Schumer ayer, el líder demócrata del Senado,
es la elección de un juez la más importante para la próxima generación, desde luego. La primera vez que se reunió la Corte Suprema de Justicia aquí en Estados Unidos, Xavier, fue en 1790. Y en los últimos años ha habido fallos tan importantes. Recordemos, insisto, aquí solamente hay una corte, de modo que esta cumple las funciones de lo que en otro país se llamaría también el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional. Ha tomado fallos tan célebres en los últimos tiempos como el Brown versus Board, que fue el que eliminó la segregación racial, el Roe versus Wade, el famoso fallo a favor del aborto, permitiendo el aborto en ciertas causales, y el fallo Bush contra Gore, que mencionábamos antes. ¿Cuál es su percepción ahora con la salida de Kennedy, con lo que pueda pasar? Bueno, que ya se pone en compromiso la tercera gran pata del gobierno. La presidencia estaba ya en compromiso con todos los escándalos que arrastra Trump, con la vinculación rusa, con sus políticas, en fin, que prefiero no calificar respecto a los derechos sociales, cómo se refiere a las mujeres, tantas cosas. El Congreso está en compromiso, ya no en esta administración, sino desde hace tiempo. Hay una crisis de credibilidad y de liderazgo ahí dentro muy grande. Estamos viendo como incluso el Partido Demócrata, yo creo que tiene una gran crisis porque no consigue reunir a líderes que sean competentes para competir políticamente con los republicanos en el cargo, y ahora el Tribunal Supremo también está en compromiso, porque realmente, como decía Raquel, si Trump consigue meter un segundo magistrado en solo 2 años, el impacto que este tiene, no para ahora, como usted decía, yo me atrevería a decir que más de una generación. Esto realmente cambia la fisonomía del país para largo plazo. Y no hay que olvidar una cosa, en estos 18 meses largos en que Trump ya ha estado en el poder, ahora nos fijamos en el tribunal más importante, pero los tribunales de segunda instancia, federales, gracias, están ya trufados de gente, de nuevos jueces, escogidos por esta administración de corte muy conservador, que no reflejan la diversidad de este país. Son hombres de raza blanca, de edad adelantada, que tienen una cosmovisión que choca un poco con lo que está ocurriendo en la calle. Con la realidad. Sí, yo no, con esto siempre es a mí muchas veces me critican cuando digo estas cosas porque me dicen, bueno, entonces ¿qué pasa? Que los hombres de raza blanca y edad avanzada se tienen que ir a su casa y no puede. No se trata de eso, se trata de intentar que la gente que nos gobierna sea un reflejo de quienes somos como país y como sociedad. Y nos da la impresión, por lo que nos lega, que estos magistrados de segunda instancia no corresponden con eso. Entonces, yo de todos modos creo que va a ocurrir ahora lo que ocurrió con Merrick Garland, que era el candidato de Obama que se quedó en el limbo. Los demócratas van a luchar hasta la extenuación para impedir que cualquier persona que suscite el consenso de esta administración sea sometida a un voto en el Senado, y teniendo en cuenta cómo están ajustadas las mayorías en esa Cámara, me parece que va a ser complicado que haya un nuevo magistrado en el Supremo antes de las elecciones de noviembre. Pepe Díaz Briceño. No, lo que se nos viene realmente, Juan Carlos, es otro de estos Super Bowls de la política estadounidense. Durante meses vamos a estar discutiendo todos los tecnicismos del nombramiento, de la nominación del nuevo magistrado. Para muchos han hecho su carrera solo en analizar la Suprema Corte. Es fascinante ver los equilibrios, cómo se mueven, señales pequeñas, señales grandes. Es realmente muy interesante lo que ocurre alrededor de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, su historia y el lugar de donde proviene Anthony Kennedy, las decisiones en las que ha sido clave, y el fin de una era judicial en Estados Unidos y muy probablemente política, Juan Carlos. Muchos avisoran ya desde ayer en la televisión estadounidense, solo se habla de este tema. Es muy interesante cómo ha girado la agenda política en Estados Unidos, de hablar de migración, de la crisis autohecha en la frontera, a esto ha sido inmediato, porque se considera que muchos derechos fundamentales podrían estar en riesgo. Ahora, por el otro lado, y veamos el otro lado del espectro, está los conservadores, los grupos evangélicos, la gente pues realmente más al extremo derecho está fascinada, está viviendo un éxtasis. Si uno lee los blogs de entrevistas como The National Review, que es muy de derechas, y también de los más grupos pues pastores evangélicos, dicen, esta es una edad de oro, realmente se están regocijando y están viendo cómo pues básicamente la inesperada llegada de Donald Trump, lo accidentado de la elección presidencial de 2016, finalmente está provocando pues efectos que podrán durar
pues hasta 40 años. Ayer Trump en un meeting en North Dakota decía, realmente lo que busco es un juez que puede estar ahí entre 40 y 45 años. Eso ya nos dice el tipo de persona que está buscando nominar. Él tiene una lista de menos de 30 nombres que ha preparado desde que hizo una nominación anterior. Está buscando entonces a alguien que sea de entre 45 y 55 años a lo mucho, que pueda durar mucho, pues son cargos vitalicios. Y pues será interesante a quién escoge. Seguramente escogerá algún archiconservador. Pero la cuestión aquí será finalmente unos cálculos políticos. La decisión final estará en qué tan sólidamente unidos van a estar los demócratas. Para la gente progresista no hay buenos augurios de este lado, porque existen estos senadores de corte moderado de estados que ganó Donald Trump, como Heidi Heitkamp en North Dakota o Joe Manchin en West Virginia, en Virginia Occidental, que realmente la tienen muy difícil ante sus bases relativamente conservadoras, votar en contra o detener un nombramiento que será pues clave para el futuro judicial de Estados Unidos. Y por otro lado, pues también los republicanos, y en menor medida, tendrán que ver exactamente, particularmente dos de las mujeres que son parte de la bancada demócrata en el Senado, la señora Susan Collins de Maine y republicana, exacto, Lisa Murkowski de Alaska. También van a ser muy interesante cómo se definen ellas, si van a poder a defender finalmente la decisión de Roe versus Wade y detener alguno de estos jueces ultraderechistas que busquen con toda pues claridad buscar terminar con ese derecho. Yo solo quería añadir una cosa que no hemos mencionado, y es que los republicanos retiraron la norma legislativa que obligaba al Senado a aprobar a un juez del Supremo por un mínimo de 60 votos. Y esto forma parte también de lo que mencionaba Xavi sobre cómo Trump está haciendo una injerencia total en el Poder Judicial, y esto cambia muchas cosas, porque el partido de la oposición no puede ejecutar de una manera tan potente una oposición firme para un nombramiento tan importante. Así que creo que hay que añadir y tener mucho cuidado a la hora de analizar y tener ojo al respecto sobre cómo Trump está influyendo en el aparato judicial. Y las alertas, Juan Carlos, en el campo demócrata están a todo lo que dan, porque tanto Breyer como Ruth Bader Ginsburg están muy mayores. Son mayores de 80 años. Podría ser que Trump sea el presidente más importante para la definición de la Suprema Corte. Y la lista de candidatos, las shortlists que dicen aquí, no la escribe él, se la escriben en la Heritage Foundation, que es el laboratorio de pensamiento más conservador, y que es desde ahí de donde la administración bebe para buscar a gente que tiene un perfil que responde a esto. De todos modos, hemos visto esto en la política de este país muchas veces, y esto también es un efecto péndulo, y cuando las cosas van tan hacia un lado, generalmente, y eso toma tiempo, toma un ciclo electoral, entonces la gente sale y vota un poco al contrario, como reacción a estas cosas. Yo no sé si va a haber, para este noviembre a lo mejor no sé hasta qué punto hay tiempo, porque parece que esta famosa ola azul que nos contaban hace un tiempo se está, por lo visto, deshinchando, y no parece que los demócratas tengan tantas oportunidades para recuperar escaños como se decía. Pero bueno, esto lo hemos visto en los presidentes, lo hemos dicho muchas veces. Obama fue resultado de Bush, Trump fue resultado de Obama. ¿Quién viene en 2020 como resultado de Trump? Porque Trump está generando realmente una contestación interna sensacional. Fuerte. Pero Juan Carlos, realmente los conservadores ven justamente esta oportunidad de nombrar un nuevo juez en la Suprema Corte como la razón de este pacto faustiano que han tenido con Trump. Le perdonan el que no sea a favor del libre comercio, que tenga conductas realmente inmorales, cómo se refiere a la oposición, a sus propios allegados, su manera de dirigirse a las mujeres, las cuestiones de abuso. Le perdonan todo por este nombramiento. Este es realmente un momento clave en Estados Unidos. A propósito, hay elecciones legislativas aquí dentro de menos de 5 meses, a principios de noviembre. Y uno podría interpretar que todas las decisiones de Trump, no solamente en cuestiones nacionales sino internacionales, están dirigidas a ver qué es lo que va a pasar en esos comicios, donde se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, y una tercera parte del Senado, que tiene un total de 100.
Y por supuesto en las encuestas, actualmente están ambas cámaras en control del Partido Republicano y el de Trump, pero en las encuestas dicen que posiblemente los demócratas logren conseguir una mayoría en la Cámara de Representantes. Hay que recordar que si se llegara a producir un juicio político contra Trump, lo que se llama un impeachment en inglés, la Cámara sería la encargada de acusar al presidente ante el Senado, y el Senado en una votación decidiría qué hacer. ¿Qué piensa usted que va a pasar en noviembre? Bueno, se está dando un fenómeno muy curioso y difícilmente predecible con los demócratas, y es que están perdiendo las primarias casi todos los candidatos del partido. Los que propone el Comité Nacional Demócrata pierden frente a candidatos más frescos, jóvenes, más inexpertos también. Ayer veíamos el caso de esta chica, Alexandria, en Nueva York, que ha reventado todas las expectativas, ha sacado a uno de los congresistas demócratas de más larga data, y que además iba a ser el presidente de la Cámara de Representantes a futuro en sustitución de, bueno, o el candidato demócrata para serlo en sustitución de Nancy Pelosi. El fenómeno, o lo que representa el fenómeno de ella en Nueva York, es un poco lo que está pasando en todo el país. Y creo que hay cierto nerviosismo dentro del Partido Demócrata, porque sienten miedo de que esa polarización de los candidatos republicanos muy trumpistas y los que son demócratas mucho más de izquierdas, haga que no sean competitivos en estados más conservadores. Sin embargo, se está produciendo un fenómeno muy interesante que creo que les da más aire, y es que en las primarias, el otro día el New York Times sacaba un gráfico súper revelador a este respecto, y es que ha habido un incremento sustancial, como en 50 distritos, en la participación de los demócratas, mientras que los republicanos apenas suben. La forma en la que tienen de ganar los demócratas es movilizando a la gente, y puede que estos nuevos candidatos que despiertan más entusiasmo permitan que los demócratas recuperen la Cámara. Yo creo que tienen posibilidades de ganar la Cámara Baja. El Senado lo veo más complicado por lo que mencionaba Pepe antes. Hay un par de escaños que tienen que defender, que son en estados muy conservadores, donde Trump ganó en 2016, pero creo que la Cámara de Representantes puede ser un lugar para empezar por lo menos a equilibrar un poco la balanza. Quizás si cambiaran el liderazgo les iría mejor, porque realmente... Deberían escuchar a lo que está pasando en las primarias, claro, ¿no? Y eso es un lastre. Hay mucha gente que va a votar esta chica de... Bueno, perdón por la expresión, esta mujer joven de 28 años que se carga a este congresista de 10 términos. Es que claro, es que la gente que... Esta mujer la votaron afroamericanos, hispanos... Trabajaba en un bar hace un año. Trabajaba en un bar hace un año, con una campaña con 10 veces menos presupuesto que la de este hombre. Y sale la amiga Nancy Pelosi, la líder demócrata. Sí, bueno, sí, nuestro tipo de gente. Pero ¿cómo carajo nuestro tipo de gente? Si esta señora está a la izquierda de Bernie Sanders, que es la versión más... Vamos a llamarle, es que las comparaciones son odiosas, vamos a llamarle progresista, vamos a llamarle la versión más progresista del Partido Demócrata, y entonces el establishment aquí no está entendiendo, yo creo que, o no quiere entender que la gente está en una situación donde en este país las libertades individuales están cada vez más amenazadas. Ayer hablando de la Corte Suprema, había una decisión tremenda contra los trabajadores del sector público, a los que la Corte les impide por ley sindicarse. Es terrible. Esto es algo que realmente afecta mucho a la gente, y seguramente si el Partido Demócrata estuviera articulado de un modo más, digamos, homogéneo, podría sacar mucho rendimiento. Lo que me temo es que cuando lleguen las elecciones de noviembre y luego las presidenciales del 20, no sabemos qué Partido Demócrata realmente va a tener que votar la gente, o va a poder votar la gente, y va a depender de qué sitio del país. Y yo tengo la impresión de que el liderazgo ahí les falla mucho, y creo que es una expresión clara de la crisis del centro-izquierda en el mundo occidental en general, y esto en Europa no lo estamos viendo también en muchos sitios. Los tradicionales partidos socialistas están teniendo una dificultad en los últimos años para acercar a su votante de toda la vida qué tipo de política quieren hacer. No son capaces de articular un mensaje suficientemente atractivo como para enfrentarse a las nuevas experiencias políticas, por ejemplo en Francia con Macron, en España con Ciudadanos, les cuesta. Y esta es la expresión que en Estados Unidos del Partido Demócrata. Pepe.
Ahora, también se viene una disyuntiva muy importante si es que hay una redefinición del Partido Demócrata en sí mismo. Hay muchos temas donde el Partido Demócrata estaría contento en la manera que Trump está gobernando. Citemos el caso del libre comercio. Tanto Bernie Sanders como Donald Trump están a favor de un proteccionismo total. ¿Realmente el Partido Demócrata se va a volver el partido proteccionista en respuesta a Trump o buscará algún tipo de alianzas para mantener un internacionalismo del comercio? Es realmente una redefinición total, hay una crisis interna y yo no sé exactamente también en temas de migración, por ejemplo, si en algún momento los demócratas no se volverán mucho más nativistas de lo que pues en este momento lo son. Claramente están a favor de una multiculturalidad, pero en temas, por ejemplo, de los programas de trabajadores huéspedes están completamente en contra de los sindicatos, que siempre lo han estado, pero ¿qué tanto cerrarán las fronteras? ¿Qué tanto se volverá Estados Unidos un país donde es mucho más insular de lo que teníamos antes? El caso de esta hispana, Alexandria Ocasio-Cortez, de 28 años en Nueva York, que ha ganado las primarias demócratas, llama mucho la atención. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. A propósito de Washington, Raquel, acaba de conocerse que finalmente se van a reunir, va a haber una cumbre bilateral entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Eso cómo va a ser y cómo va a salir? Bueno, la Casa Blanca ha confirmado que va a ser el 16 de julio en Finlandia. Bueno, creo que va a darle bastante gasolina a los demócratas para poder calentar la precampaña o la campaña ya electoral de cara a las legislativas. Esta querencia que tiene Trump por reunirse con líderes autoritarios últimamente está marcando tendencia y además lo hace en un país como neutral, como si tuviera miedo a pisar suelo ruso, con lo cual denota un poco también cuáles son las características de su cita, ¿no? Veremos a ver qué sale de ahí. Yo creo que son dos líderes que tienen muchas cosas en común y sobre todo eso, ¿no? Que demuestra un poco Trump enfrentándose a todos los históricos líderes de países aliados de Estados Unidos, pero le presta más atención a otros. No le resto importancia, por supuesto, a la importancia de Rusia en la esfera geopolítica mundial, claro, pero bueno, digamos que está teniendo una tendencia un poco autoritaria últimamente. A propósito de Europa, y quería cambiar de tema y preguntarle a Xavier inicialmente, hay cumbre hoy de la Unión Europea en Bruselas, que es la capital donde están la mayor parte de las instituciones comunitarias. Y hay un lío porque no se sabe muy bien qué hacer con la política migratoria. Fíjense ustedes que en los últimos, en lo que va del año 2018, las cifras de inmigrantes, sobre todo gente que viene del África, y también ha habido mucha gente que viene de la guerra en Siria, son muy llamativas. Por ejemplo, en lo que va de año a Grecia han llegado 13.120 inmigrantes indocumentados, ahí sí la mayor parte procedentes del África. A Italia han llegado 16.326 y a España 17.045. Eso es bastante. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Algunos países del norte de Europa y del este de Europa, como Austria, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, donde en algunos casos hay líderes muy autoritarios, pues se está quejando de que los países del sur de Europa no detienen esta inmigración irregular. Y los países del sur, como es el caso de Italia y Grecia, lo que quieren es que esos inmigrantes por lo menos se repartan en los otros países. Ha habido una amenaza política del ministro del Interior alemán, de Horst Seehofer, que le ha dicho a la canciller federal, Angela Merkel, la jefa del gobierno, que si no resuelve antes del fin de semana lo que está pasando en Alemania, pues que él va a empezar a expulsar inmigrantes. En Alemania, la señora Merkel ha sido hasta ahora más bien comprensiva con los inmigrantes indocumentados. La BBC titula un artículo con una pregunta que dice: ¿puede esto acabar con la Unión Europea? Seguramente es un poco exagerado, pero ¿puede esto perjudicar realmente a la Unión Europea, el hecho de que no haya una política concertada? A la unidad yo creo que sí. Puede perjudicar a la idea de Europa unida y de cómo se organiza. Este ministro agita el cóctel porque pertenece a un partido de derecha muy conservador de Baviera, que es fundamental para la formación de gobierno alemán, y sin ese partido Merkel cae. Y entonces la canciller tiene que hacer equilibrios para no perder el poder, dar satisfacción a ese partido en concreto y a la vez no traicionar la política que usted comentaba de
comprensión e integración. El gran debate ahora en Europa es esta idea que se les ha ocurrido a algunas personas en Bruselas de instaurar centros de acogida de inmigrantes fuera de Europa. Es decir, poder un poco hacer un screening antes de que lleguen y en función de en qué circunstancias lleguen, entrar. Sinceramente es complicado que 28 países se pongan de acuerdo en lo que les conviene más a cada uno y por eso le digo que lo de la unidad va a salir perjudicada Europa desde ese punto de vista y no veo a corto plazo que haya un acuerdo para saber cómo dar satisfacción a esa colectividad. Seguramente si gran parte del dinero que Europa destina a estas reuniones se destinara a los países de origen y garantizar una mejor situación para las personas, que nadie se quiere ir de su casa si las cosas van bien, no estaríamos en tantos problemas. Y se me ocurre también decir muy brevemente que hace pocas semanas se organizó en España un gran revuelo porque llegaban 600, creo que eran unos 600 inmigrantes en el barco Aquarius porque Italia no los quería, y estaba ahí el mundo mediático en el puerto de Valencia esperándolos cuando el mismo día por Algeciras estaban entrando miles y miles y miles, y entonces también hay que hacer una reflexión sobre cómo estamos todos afrontando este tema, porque, como usted muy bien dice, cuando llega el buen tiempo, el tráfico de inmigración por el sur de Europa es muy grande y en cambio nos fijamos en casos muy específicos, y eso quiere decir que no hay una política concreta bien llevada a cabo y no creo que la haya a corto plazo. Y de Europa a México, Pepe Díaz Briceño, su país, porque este domingo es una fecha importantísima desde el punto de vista político, hay elecciones presidenciales. En México no hay segunda vuelta y según la mayor parte de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, va a ganar. Tiene una ventaja de más de 20 puntos sobre el segundo, que es Ricardo Anaya, de Por México al Frente, que es una coalición de los partidos del PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. Y más atrás está José Antonio Meade, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que es el de Enrique Peña Nieto. López Obrador estuvo ayer en el Estadio México, 100.000 personas acudieron a la manifestación del señor López Obrador, del candidato de Morena. Justamente en las dos elecciones pasadas, Televisa, que es la propietaria del estadio, no le había querido alquilar a López Obrador este escenario, pero en esta ocasión sí lo hizo. Parece más centrado López Obrador en comparación con las dos campañas anteriores que perdió. Pero la pregunta es, ¿va a ganar López Obrador definitivamente? Ya no hay nada que hacer, porque Ricardo Anaya está apelando a lo que se llama el voto útil. Pero, ¿va a ganar López Obrador? Bueno, la encuesta de Reforma de ayer es 51% de López Obrador contra 27% de Anaya y 19% de José Antonio Meade del PRI. Tendría que ocurrir, como dicen los encuestólogos o como se dice, sondeadores de opinión, encuestadores, que tendría que ocurrir una catástrofe de las encuestas para que esto no se cumpliera, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el domingo en las urnas. Será un momento histórico en el sentido de que la izquierda llega a México al poder. Realmente también para López Obrador es el fin de una candidatura quijotesca que por años y casi hasta décadas estuvo bregando en el desierto hasta crear su propio partido sin que nadie le diera mucha importancia, y ahora pues alzarse con el poder será realmente importante. El tema es, nadie sabe qué López Obrador vamos a obtener. ¿Obtendremos un pragmático, como resultó en su gobierno de principios de siglo en el anterior Distrito Federal, hoy Ciudad de México? ¿O tendremos una persona más radical? Él dice que no es radical, él dijo que al contrario será mucho más ortodoxo de lo que creemos. Hay muchas preguntas, pero la gente realmente no está pensando de una manera idealizante sobre López Obrador, está pensando de una manera de una expresión de enojo ante un sistema que ha visto récords de muertos derivados de la violencia, los escándalos de corrupción más grandes que se hayan visto, sin que haya habido ni siquiera el inicio de una investigación sobre, por ejemplo, el famoso caso de Brecht, donde en América Latina, en todos lados hay investigaciones, en México no se ha tocado, y ese solo es uno de una veintena de grandes escándalos de corrupción, y el señor López Obrador está montado sobre esa ola de enojo. Las políticas que va a instrumentar están todavía por darse a conocer. Él mismo, yo creo que ayer en el Estadio Azteca, que es uno de los grandes templos del fútbol que ha sido receptor de los mundiales, y realmente se presentó ayer
pues con una lista de promesas que parecían, perdón, pero sacadas de un saco de Santa Claus. Sí. Decía, por ejemplo, a mí me parece... Catálogo de buenas intenciones. Exacto, por ejemplo, decía, cuando yo llegue va a haber un verdadero Estado de Derecho. El Estado de Derecho se instaura por decreto, no es una construcción multigeneracional que llega después de mucho pues, cambio y esfuerzo para construir policías, ministerios públicos, etcétera. ¿Puede un cambio en el Ejecutivo generar un Estado de Derecho? Pues a mí me parece que no, y yo creo que vendrá una decepción natural, como ocurre con todos los primeros gobiernos, sí. Pero realmente, Juan Carlos, y que solo esto para cerrar la intervención, cualquier persona que le diga que sabe qué va a pasar en México, pues está equivocada. Nadie sabemos, sobre todo, Juan Carlos, porque va a ocurrir el nacimiento de un nuevo sistema de partidos en México. Por 20 años dominaron en la izquierda el PRD, en la derecha el PAN y de una manera muy amorfa el PRI en el centro. Estos tres partidos están viviendo una crisis total. El PRD es muy probable que desaparezca, el PRI va a obtener menos de 20% de los escaños en el Congreso, el PAN alrededor de 20%, y Morena, el partido López Obrador, junto con dos aliados pequeños, el Partido de Trabajo, que es de tinte maoísta, aliado de Corea del Norte, y el Partido Encuentro Social, también aliado de López Obrador, que es evangélico, van a obtener más, casi 60% de los escaños en el Congreso mexicano. Estos son partidos que no existían hace 6 años, y esto nos va a presentar un panorama pues, político completamente inédito. Realmente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a acomodar los distintos jugadores políticos después de las elecciones? Eso nadie lo sabe. Xavier, mira. La cosa es que, escuchando a López Obrador, yo he seguido los debates con mucho interés por el amor que le tengo a México y la verdad es que no consigo saber qué quiere hacer. Me lo he escuchado del derecho y del revés, me he regresado a esos debates el día después por YouTube, he escrito sus intervenciones y no recuerdo una propuesta en firme que me diga voy a bajar los impuestos de tal porcentaje, por ejemplo, por decirle algo. Entonces eso me da miedo porque no veo qué va a pasar, da la impresión de que vamos a agarrar el poder y una vez estemos dentro, pues seguimos. Yo estuve hablando con mucha gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores a propósito y la verdad es que la impresión que me dio saliendo de ese edificio grande cerca del Zócalo era que bueno, una sensación de inestabilidad muy grande. Como comentaba el compañero, no sabemos a dónde va el rumbo, no sabemos hacia dónde se pone el barco, hacia qué dirección. Y esa inestabilidad sabemos que generalmente es mala para los mercados, para el empresariado que prefiere alejarse de esas situaciones. Entonces, el ritmo de inversiones no sé cuál va a ser. Sí. La relación de este candidato, si confirma su victoria con Trump, esto puede ser tempestuoso, porque es que, claro, es agua y aceite. Y entonces estamos en una situación que va a generar muchas tensiones, aunque termino solo diciendo que sospecho que lo esencial que como extranjero yo he vivido cuando he trabajado en México es que a la pregunta que uno hace cuando llega allí sobre qué hay de lo mío, qué va a ocurrir, le dicen, ahorita te lo resuelvo, y aquello no se resuelve nunca. Eso quiere decir después. Raquel Godas. Bueno, yo creo que los mexicanos lo que tienen muy claro es que saben lo que no quieren más. Entonces les da un poco igual cuáles sean las propuestas, digamos, firmes de López Obrador. Y fíjate que hay un punto también que hasta me parece posmoderno, que es que pues, los políticos mienten tanto que al final pues, uno da igual lo que digan porque después hacen otra cosa. Entonces creo que están más dejándose guiar ya pues, tal vez por algo más instintivo, más bañado por el cansancio de lo que hubo, ¿no? Y es legítimo también, porque nadie garantiza a un ciudadano que al político por el que voten vaya a cumplir con lo que dijo en campaña electoral. De hecho, es más probable que garanticen que no vaya a cumplirlo. Con lo cual, bueno, yo creo que México atiende a eso. Sí que espero que cumpla con esos llamados a la moderación con el tema empresarial, porque, por supuesto, el riesgo de inversión siempre afecta a la economía del país y tambalea la estabilidad. Pero creo que responde mucho a eso. No, Pepe, creo que tiene que ver con lo que no quieren más. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias, Xavier Vila, de Cristiano Ronaldo. Yo sé que usted es del Barcelona, pero Cristiano Ronaldo es un gran jugador, es del Real Madrid, es delantero del Portugal. Ayer estuvo en la Casa Blanca Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente portugués, el presidente de Portugal, el jefe del Estado, hablando con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y salió a relucir Cristiano Ronaldo. En algún momento le dijo el señor Rebelo de Sousa a Donald Trump: no se olvide que Portugal tiene el mejor jugador del mundo, se llama Cristiano Ronaldo. Trump contestó: de acuerdo. Rebelo le dijo: estoy seguro de que su hijo lo conoce, el hijo Barron, el hijo que tiene Trump con Melania Trump, la primera dama. Trump le contestó a Rebelo: claro, mi hijo sabe absolutamente todo de Cristiano Ronaldo. Luego Rebelo le contestó: si usted llega a viajar a Rusia durante el campeonato, no se olvide de que Portugal sigue allí y quiere ganar el torneo. Trump le dijo: lo están haciendo muy bien. Y finalmente la conversación terminó en que el señor Rebelo le dijo, y Cristiano alguna vez se presentará a las elecciones contra usted, él no ganaría, y terminaron hablando sobre Cristiano Ronaldo. Después se pusieron de acuerdo en que Portugal es distinto a Estados Unidos. Sí. ¿Es tan importante Ronaldo que le llega a la conversación de... ¿O es más importante Ronaldo que Trump y Marcelo Rebelo de Sousa? Que desde luego, no tenga usted ninguna duda. Cristiano Ronaldo es muy importante. Solo lo que mueve, lo que genera, lo que suscita, es un icono mundial, es una figura sin discusión, es un gran futbolista. A mí personalmente me gustaría que fuera un mejor modelo. Porque hay tanta gente... ¿Le gustaría que jugara en el Barça o eso sí no? Bueno. Tú no te mojes, pero yo sí, yo no. No, sí, ¿por qué no me voy a mojar? Yo creo que no encaja. Es que no encaja en el juego. Realmente es un rematador, es un killer, pero yo creo que en el juego de combinación del Barcelona, yo creo que luciría menos, sinceramente. Hombre, metería muchos goles y es un jugador maravilloso, es un portento físico, pero yo creo que no encaja en la filosofía tanto. Pero negar la calidad es que es un absurdo tremendo. No sé, me parece... A mí me hubiera gustado saber si la conversación también hablaron del piso que Cristiano Ronaldo tiene en la Trump Tower en Nueva York, porque él es inquilino. Tiene un apartamento en el Cristiano es inquilino de la Trump Tower, entonces, no sé, a lo mejor hablaron de la factura de la luz o del gas, quién sabe, ¿no? No le gustaría. Xavi me acaba de descubrir el dato de por qué Trump conoce a Cristiano Ronaldo. Sí, claro. Porque yo dudaba mucho, yo decía, aunque Cristiano sea tan importante, este señor que vive tan ensimismado en su propia burbuja, en su mundo, aquí el soccer le gusta a muy poca gente, cada vez más, pero no es el deporte nacional. Yo estaba intrigada, pero gracias, porque creo que ese es el dato clave en todo esto. Sí, creo que además el presidente portugués tuvo ahí un momento de brillantez, ¿no? Cuando fue un drop de mic, ¿no? Como dicen aquí, se tiró el micrófono cuando le dijo: esto no es Portugal no es Estados Unidos, pero en referencia a que podía ganar una estrella mediática una presidencia, como diciendo: Portugal es un país serio, señor. Sí. Y Trump se tuvo que callar. Eso es el momento, creo, excepcional de la cuestión. Claro. Pero por supuesto que Cristiano Ronaldo nadie cuestiona su calidad, y es un excelente jugador. A mí personalmente creo que tiene un carácter un poco agreste y un poco soberbio de cara al exterior, y a mí eso me molesta, sobre todo en figuras públicas a las que ven muchos niños, y que sean modelos de comportamiento me molesta un poco. Prefiero al callado y silencioso Messi, aunque a veces triste. 30 segundos. Sí, muy breve, solo para decir, a mí me parece que Donald Trump no conoce a Cristiano Ronaldo. De entrada, ni siquiera sabe quién es. De entrada, la conversación son estas pláticas un tanto absurdas que a veces Trump tiene con los líderes mundiales, que los captan las cámaras, la interacción, saluda, aprieta, habla de cosas, se contradice, bla, bla. Y un dato, pues, evidente que se ve que no conoces, que no lo llamó Cristiano Ronaldo, lo llamó Christian. ¿Christian? ¿Quién es Christian? Es Cristiano Ronaldo, señor Trump. Bueno, está muy bien. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos, porque se acabó el tiempo. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí, Raquel Godo, Xavier Vila, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.